El tema a tratar es el análisis de las arterias coronarias mediante tomografía computada multicorte en el marco del curso de imágenes del tórax del Servicio Diagnóstico por Imágenes de aquí del Instituto de Cardiología. Mi nombre es Pablo Bayol, yo soy cardiólogo, especialista en TC cardiovascular y bueno, vamos a dividir esta charla en 4 partes, una breve introducción, luego vamos a decir algunas palabras sobre el análisis vascular coronario. Vamos a ver algunos casos clínicos y luego vamos a dar las conclusiones. Con respecto a una pequeña introducción, vamos a decir que la visualización no invasiva de las arterias coronarias requiere un sistema capaz de adquirir imágenes sin movimiento. Estas imágenes deben ser de alta resolución espacial, es decir, de menos de 20 segundos, y los pacientes deben poder contener el aire durante todo este tiempo. A ciencia cierta, estos 20 segundos es una cosa relativa, ya que tomógrafos de última generación han disminuido este tiempo hasta que sean simplemente 4 o 5 segundos. La tomografía computada multicorte de 64 detectores cumple con estos requerimientos razonablemente bien y es por eso que el mínimo de detectores requerido para hacer una angio-TC coronaria es 64. Por debajo las guías no lo indican como clase 1. Siempre debemos tener en cuenta que se debe tener al paciente adecuado en el escenario adecuado y es fundamental preparar al paciente correctamente y adquirir las imágenes también de manera correcta. Con respecto a esto vamos a ver algunos parámetros técnicos de cómo se prepara el paciente y se adquiere el estudio y también cómo se inyecta la solución iodada. Lo primero que tenemos que saber es que el paciente necesita un electrocardiograma con un ritmo regular y para que el resultado sea óptimo, la frecuencia cardíaca debe estar alrededor de los 60 latidos por minuto. Esto es fundamental para que el estudio sea un estudio que sea fácilmente comprensible, ¿sí? Se puede decir que es mejor incluso cuando está más baja, cuando está en 50, pero para que les quede en mente el número es 60 latidos por minuto. Y para ello usualmente se utiliza una premedicación, se utilizan beta bloqueantes por vía oral, ya sea atenolol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, la noche previa y la mañana del estudio. El estudio se debe hacer en ayunas, porque se utiliza contraste endovenoso, y si no llegamos a tener la frecuencia cardíaca que queríamos, 60, podemos usar medicación endovenosa en la sala. La medicación que usamos en la sala es propanolol endovenoso. Otro parámetro a tener en cuenta antes de hacer el estudio es que la función renal esté por debajo de 1,5 miligramos por decilitro, teniendo en cuenta que vamos a usar contraste iodado. De todas maneras, la tasa de nefropatía por contraste en estos estudios es muy baja. Los pacientes por lo general están bien hidratados el día del estudio y el día previo. Y en caso de que la creatinina esté borderline, podemos ajustar la dosis de contraste. Con respecto a los parámetros de adquisición, lo que deben tener en cuenta es que el slice tiene 0.625 milímetros, es decir, los cortes son submilimétricos. También, bueno, es importante saber que se utiliza una bomba de doble cabezal en el cual se utiliza tanto contraste iodado como solución salina. Con respecto a las contraindicaciones, estas se dividen en absolutas y relativas y en realidad la única contraindicación absoluta es que el paciente no coopere, ya que como habíamos dicho necesitábamos que contenga el aire durante unos 10 o 12 segundos. Las otras contraindicaciones vamos a ir viendo que son relativas. La obesidad mórbida, el paciente que tiene un índice de masa corporal muy alto, esa capa de grasa por lo general dificulta la penetración de los rayos, pero esto se puede compensar aumentando el kilovoltaje. Que los vasos estén severamente calcificados también es relativo, el estudio puede realizarse igual, aunque va a caer un poco la especificidad del método para determinar el grado de estenosis. Esto está visto en estudios cuando el score de calcio está por encima de 400, la tomografía baja un poco su especificidad para ver dentro de ese magma de calcio. Por otro lado, también está visto que cuando el score de calcio es muy alto,
el paciente tiene más posibilidades de tener estenosis significativas en un cateterismo. El score de calcio es un predictor independiente de riesgo coronario en cuanto a enfermedad y muerte cardiovascular, por lo cual si el paciente tiene más de 1000 de score de calcio, preferimos guardar la dosis de contraste y la dosis de radiación para hacer directamente un cateterismo invasivo. Con respecto a la fibrilación auricular, es una contraindicación para 64 detectores, no así para los tomógrafos de doble tubo arriba de 256 o los flash. Con respecto a la taquicardia resistente al beta bloqueante, es una cosa bastante rara de encontrar y lo que sí se puede hacer es con parámetros óptimos, con una frecuencia cardíaca estable y con un paciente delgado, digamos que a veces podemos hacer igual el estudio aunque la frecuencia cardíaca no sea óptima. Sí es una contraindicación la alergia al contraste iodado, siempre y cuando sea aprobada y ratificada, ya que muchas veces el paciente tiene una historia de alergia al contraste que no está bien documentada y es a contrastes que se utilizaban previamente. Los contrastes nuevos tienen mucha más baja tasa de alergias graves y en caso de que el paciente la presente se pueden utilizar premedicación con corticoides, lo cual baja aún más la tasa de una reacción grave. La insuficiencia renal, como habíamos dicho, es una contraindicación si la creatinina está a border, pero si el paciente ya está en fallo renal y está en diálisis, puede realizarse el estudio, simplemente hay que indicar una diálisis posterior. Con respecto al análisis vascular coronario, lo que tenemos que saber es que existen softwares especializados de análisis vascular avanzado. Y para ir adentrándonos en el tema, lo primero que vamos a ver nosotros cuando se adquiere el estudio es el corte axial. El corte axial es el que nos va a dar el diagnóstico inicial y para que nos vayamos acostumbrando a la anatomía, acá tenemos marcando con el cursor la aorta, la arteria pulmonar. Lo primero que vamos a ver es el tronco de la coronaria izquierda saliendo del seno coronariano izquierdo o posterior. Y después, inmediatamente, vamos a ver a la arteria descendente anterior que busca la punta del corazón, surcando el surco interventricular y el inicio de la arteria circunfleja, en este caso de un ramo intermedio que tiene una pequeña plaquita de calcio. Si continuamos viendo, vamos a ver que se pueden visualizar pequeños puntos, que son la arteria de A buscando la punta y la circunfleja en el surco aurículo ventricular izquierdo. Un poco por debajo vamos a ver el seno coronariano anterior o derecho, en el cual va a estar saliendo la arteria coronaria derecha. Yendo hacia abajo, vamos a ver la coronaria derecha en el surco aurículo ventricular derecho, la de A en la punta y la circunfleja en la cara lateral en el surco aurículo ventricular izquierdo. Si seguimos bajando, nos vamos a encontrar en la cara inferior del corazón, la coronaria derecha en su porción distal, que va a terminar dando la descendente posterior, ¿sí? En el surco interventricular inferior. Lo que podemos hacer, además de los cortes axiales, es utilizar la máxima intensidad de proyección. La máxima intensidad de proyección significa que nosotros abrimos el espesor de corte, que habíamos dicho que era de 0.625 milímetros, a los milímetros que nosotros creemos conveniente para poder visualizar el vaso en toda su extensión. Como en este caso que vemos el tronco, la de A, la primera y la segunda diagonal, un ramo intermedio, vemos la circunfleja, aquí vemos la coronaria derecha saliendo con una pequeña plaquita de calcio y ya a nivel inferior la coronaria derecha distal dando la arteria descendente posterior. Esto lo podemos visualizar en un video en el cual vemos todos estos cortes, en el cual con la experiencia suficiente ya podemos hacer el diagnóstico. Pero bien, lo cierto es de que existen softwares especiales para esto y lo primero que vamos a analizar ahora es cómo se realiza una reconstrucción multiplanar curva. Esta imagen que vemos aquí es una imagen que se llama vista angiográfica porque justamente simula una angiografía, pero lo cierto es de que se ven todos los vasos
no como en una angiografía selectiva como la que realiza el cateterismo. Lo que vamos a hacer es marcar un punto inicial cerca del ostium y luego vamos a marcar distintos puntos distales a la luz de las arterias, lo cual nos va a permitir reconstruir el vaso que estaba, como habíamos visto en los cortes axiales, en distintos planos, en un solo plano. Y a la hora de visualizar o navegar por el vaso, vamos a utilizar esta herramienta que nos permite realizar cortes perpendiculares al eje del vaso para poder de alguna manera ver dentro de la luz. Lo que vamos a ver entonces aquí, por ejemplo, en esta descendente anterior proximal, es la luz del vaso y vamos a ver una pequeña plaquita de calcio, ¿sí?, a nivel inferior, es decir, en la cara inferior del vaso, que no compromete la luz de manera significativa. Así también esto lo podemos hacer con todos los vasos, con la circunfleja, el ramo intermedio, el tronco y la coronaria derecha. En este caso vemos una coronaria derecha en una reconstrucción multiplanar curva, desde su origen en el seno coronariano derecho hasta la descendente posterior. Cabe destacar que estas imágenes no son anatómicas, como dije, son reconstrucciones. Vamos a ver entonces sobre el nivel donde se encuentra la luz que realiza el corte ortogonal, esas placas de calcio que están ocupando la luz de manera no significativa o leve. Otro tipo de reconstrucción que podemos ver son las reconstrucciones en 3D o volume rendering. Estas reconstrucciones son muy útiles para ver la anatomía, para ver por dónde discurre el vaso, incluso también para ver las venas coronarias, pero no son tan útiles a la hora de determinar el grado de estenosis. Vamos a ver que son más bien útiles a la hora de ver trayectos anatómicos anómalos. Bien, vamos a utilizar esto para ver algunos casos clínicos. Primer caso, una mujer de 40 años con dolor precordial supra el ST en cara anterior, por lo cual se realiza una cinecoronariografía que muestra esta imagen radiolúcida proximal de la ADA, interpretada como un trombo, que luego de estudiarse para distintos factores, antes de irse de alta se decide hacer una angio-TC y se encuentra con que el diagnóstico era aterosclerosis, ¿sí? Esta es una placa no calcificada que compromete justamente el segmento donde estaba el trombo y que nos hace pensar de que claramente eso fue un accidente de placa. La aterosclerosis precoz, aunque no muy frecuente, sigue siendo la causa de infarto en pacientes jóvenes más frecuente. Por supuesto, luego de haber descartado, por ejemplo, cocaína o alguna otra droga que genere vasospasmo. Si hacemos un corte ortogonal a esa placa, vamos a ver esta placa importante con mucha remodelación positiva, ¿sí?, que compromete la luz de manera muy leve, pero que sí es un tipo de placa comúnmente visualizada en los síndromes coronarios agudos. Además podemos ver en este caso, con flechas amarillas, una pequeña área de hipoperfusión que sería compatible con el área en la que se produjo el infarto. Vamos a ver otro caso, un paciente de 50 años, hipertenso, con dolor precordial, con una primera troponina inespecífica negativa y un electro que no nos decía demasiado, pero que a la hora de hacer la angio-TC vemos que tiene una placa mixta con punto de calcio, con remodelación positiva en la descendente anterior proximal, que si vamos a ver los cortes ortogonales nos vamos a encontrar con una marcada disminución de la luz, mucha remodelación positiva, con puntitos de calcio y con una luz distal conservada. Esto vamos a ver que además se acompañaba de una placa significativa también severa en la circunfleja distal, y todo esto se confirma con el cateterismo. Vamos a ver otro caso, una paciente de 72 años, hipertensa, con dolor precordial, con un electrocardiograma con ST rectificado lateral, pero en el cual la primera troponina viene normal. La médica de guardia decide pedir
una angio-TC sospechando síndrome aórtico, por lo cual vemos también todo el callado aórtico normal, pero si vemos la coronaria derecha, vamos a ver esas lesiones, dos lesiones significativas con estenosis severa, que si hacemos un corte a nivel prelesión vamos a ver la placa con importante remodelación, a nivel de la lesión cómo se achica considerablemente la luz y luego se recupera. Eso nos hace pensar de que es una estenosis severa. Y esto también se confirma con el cateterismo invasivo. Otro caso, y este caso lo tenemos siempre presente porque era un paciente muy joven, de 35 años, hipertenso tabaquista, deportista, por lo cual había tenido un debut con dolor precordial y con un infarto que se había llegado tarde porque el dolor no era característico y no se creía que pudiera ser un infarto realmente, por lo cual se había hecho años antes una angioplastia con estena coronaria derecha que no había sido significativa, no había sido exitosa. Vuelve a presentar dolor muy atípico, alta carga, y bueno, decidimos hacer una angio-TC y nos encontramos con esta imagen. Si la ven con detalle, vamos a ver la derecha que ya sabíamos que tenía una angioplastia no satisfactoria, pero en la DA vamos a ver en esta reconstrucción multiplanar curva un hilito de luz, ¿sí? Y mucha placa, como veníamos mencionando, con importante remodelación positiva. Hasta incluso en las reconstrucciones 3D puede verse. Y se confirma por el cateterismo y se coloca un stent que en este caso fue muy satisfactorio. Después controlamos el stent años después con un protocolo de baja dosis y pudimos ver que continuaba permeable utilizando solamente 4 milisievert. Otro caso clínico, y en este caso una anomalía coronaria que según la clasificación anatómica funcional es de origen y curso. En este caso es el ostium coronario anómalo, pero que se encuentra en senos impropios, es decir, si prestamos especial atención vamos a ver cómo esta arteria parece más grande que lo normal y lo que hace es sale de un seno coronario impropio, da la vuelta y continúa hacia el otro lado. Para que lo veamos entendiéndolo mejor, acá está la descendente anterior que cursa entre medio de esta arteria pulmonar. Acá por eso, como decíamos, nos va a servir mucho la reconstrucción en 3D, o sea, vamos a ver, este es el seno coronariano derecho, y en el cual vemos la coronaria derecha muy grande, ¿sí? Y la coronaria izquierda que sale de un seno coronario anómalo, cursa entre la arteria pulmonar y la aorta. Acá la pulmonar no la vemos, la sacamos para poder ver el curso de la arteria, y luego busca la punta del corazón. ¿Sí? Acá vemos el trayecto. Y la coronaria derecha da la vuelta, da el ramo descendente posterior, sigue, asciende por la cara lateral y da la arteria circunfleja. Bien, como conclusión entonces vamos a decir que la cuantificación de las arterias coronarias mediante tomografía computada multicorte permite una óptima visualización de la anatomía coronaria, como así también una correcta caracterización de las placas ateroscleróticas y la estimación del grado de compromiso de la luz arterial. Es necesario conocer todo el arsenal de herramientas disponibles, como así también un determinado grado de experiencia para lograr una buena correlación con la angiografía invasiva. Muchas gracias.